Buenas tardes, niños y niñas. Vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología, las etapas del crecimiento, para lo cual vamos a necesitar recursos, útiles de escritorio, portafolio, cuaderno y la ficha. Las metas que vamos a trabajar. Expresa que el crecimiento se produce en concordancia con las etapas del desarrollo. La siguiente meta identifica las etapas del desarrollo. Ya, las etapas del desarrollo. Como ustedes mismos van a hacerlo con sus conocimientos previos, preguntando a la familia. En este caso, por ejemplo, la lactancia es la etapa del nacimiento hasta los 2 años. Toma leche materna. Es lo que ha contestado un niño o una niña. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ahora, la edad infantil es desde los 0 años hasta los infantil. Por eso se dice jardín de infancia, ¿no? Entonces, es hasta que ustedes terminen la educación inicial. Entonces, se pondrán, ¿cuándo terminan? A los 5 años. Bien. Entonces dice, la niñez es desde los, a los cuántos años ingresan a la escuela y a los cuántos años ya se van. Pero algunos niños o niñas empiezan la pubertad, ¿no? La pubertad es como una puerta a la adolescencia, ¿no? Entonces, empieza cuando de repente ya estás, algunos niños, por ejemplo, en el salón ya están entrando a la pubertad. O de repente ya al otro año, quinto, sexto, ya se van todos los niños han estado en la pubertad. Entonces, la adolescencia es cuando ya tú estás en la secundaria. Entonces, más o menos, pregunta a tu mamá, a tu papá, ¿a los cuántos años, mamá, tú ya eras puber? ¿Y a los cuántos años ya estabas tú? Ya eras adolescente. Entonces, por eso se dice conocimientos previos. O sea, eso no es que lo vas a buscar en un libro, ni en internet, ni nada. Eso es de acuerdo a como tú entiendes y tus familiares te informan, ¿no? Ahora, para completar la tabla, puedes ver algunos recuerdos. Por ejemplo, acá va a haber algunos, ¿no? Entonces dice, recuerdos que tus padres te hicieron ver. Puede ser en la clase anterior, ¿no? De repente les han hecho ver las fotos, el chupón, un bebé, un babero, un juguete, etcétera. Entonces también te va a servir. De repente has visto tu tabla de tu tarjeta con la tablita ahí de tu talla, de tu peso, de tu medida y de tu peso, desde los 0 años, ahí te pone, ¿no? O de repente tiene tu mamá una constancia, cuánto pesabas, cuánto medías cuando has nacido. Entonces todo eso te va a servir para que sigas trabajando en tu investigación. Todo este tema en ciencia y tecnología se empieza por la investigación, ¿no? Entonces acá vamos a iniciar la investigación. Preguntas de investigación. La pregunta de investigación es una sola. De ahí van a salir 2 posibles respuestas o hasta más, pero lo recomendable es que sean 2, ¿no? Entonces dice, ¿existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas de desarrollo del ser humano? Escribe 2 posibles respuestas. Entonces, la posible respuesta, yo les estoy poniendo un ejemplo. Ahora yo no les digo que lo hagan eso. Si ustedes ya se dieron cuenta, pueden buscar otras respuestas, ¿no? Entonces, ahí dice, por ejemplo, si existe relación en cada etapa de desarrollo humano. Nuestros huesos crecen. Ya, eso es de una niña que ha dado su posible respuesta.
Ahora ahí no queda, esa respuesta se tiene que fundamentar. ¿Y cómo la ha fundamentado? Dice, es lo que vemos en nuestra vida, ¿no? Diaria, cuando éramos infantes, estábamos más pequeños. Ahora en la niñez ya estamos, hemos cambiado, ¿no? De talla. O sea, su talla ya ha cambiado, dice la niña, la contesta ella, ¿no? Lo está fundamentando. ¿Por qué cree ella que está creciendo? Porque sus huesos también están creciendo. Puede ser una de las, ya con ustedes leyendo más, van a ya encontrar la respuesta más cercana a esa pregunta de investigación. Ahora, una posible respuesta tú la vas a poner. Yo ya te he dado ese ejemplo, yo les vengo dando los ejemplos. Ahora tú la vas a poner otra posible respuesta y también tú la vas a fundamentar, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Si existe, o sea, vas a contestar, existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas del desarrollo humano. A ver, ¿por qué se cree? Entonces, eso ustedes lo contestan. Ahí tienen los dos, está yendo solamente para que ustedes completen, ¿no? Tanto la respuesta y su fundamentación. Ahora, las primeras respuestas son tus propuestas de investigación, o sea, las hipótesis, o sea, ya estamos haciendo hipótesis, ¿no? Luego elaboramos el plan de investigación. Y a estas posibles respuestas son tus propuestas de investigación. En base a eso vas a hacer tu investigación y te vas a dar cuenta si tú tenías mucha razón o no, ¿no? Entonces, luego dice, elaboramos el plan de investigación. Para elaborar el plan de investigación, en primer lugar vamos a buscar una información sobre el desarrollo humano. ¿En dónde quieres buscar? Tú eso te vas a proponer. A ver, ¿qué cosa voy a hacer? ¿No? Para yo averiguar esto, lo que me está diciendo la profesora. Porque estos posibles respuestas no tienen que ser así bien, o sea, correctas. ¿No? Puede estar cerca a la verdad o de repente hasta alejado, ¿no? De la verdad. Pero tú investigando ya te vas a comprobar ya tus respuestas. Entonces, en esas acciones, ustedes ahí dicen, ¿no? Buscas información sobre el desarrollo humano en texto. O sea, voy a agarrar libros, a ver, ¿qué voy a hacer? Agarrar libros de mis hermanos, de mi papá, etcétera, y voy a ponerme a leer. Pregunto también a mis papás, ¿no? ¿Por qué creceremos? O sea, en base a esa pregunta, papá, ¿no? Le haces la pregunta de la investigación o a la mamá. Ellos también no te van a decir de repente correctamente, por eso todos estamos en investigación. En el 3, busco en internet informaciones sobre el desarrollo humano. Ahora, para buscar en internet no solamente necesitamos una computadora o una laptop, ¿no? Ahora con nuestro celular podemos entrar a internet. Ahora, en la otra acción, entrevisto a algunos de mis familiares si saben algo sobre el desarrollo humano. Si yo de repente tengo un tío que es médico, una tía que es enfermera, o un tío que es de repente maestro en ciencia y tecnología, o tengo un profesional relacionado, un nutricionista, etcétera, entonces yo le pregunto, le hago una entrevista, de acuerdo a mi pregunta. Entonces ya voy a tener más alcances, ¿no? Le voy a decir, ¿existe relación entre el ritmo de crecimiento y las etapas de desarrollo del ser humano? Me va a decir sí. ¿Y por qué? Por tal motivo. Y eso tú le tomas apunte en tu cuaderno. Luego, pero antes de eso, vas a ordenar tus acciones. ¿Qué debo hacer primero? Luego, ¿qué cosa? ¿No? Por ejemplo, en el 1, primero buscar información, o primero pregunto a mis padres, o primero busco por internet, o entrevisto a algunos de mis familiares. Yo, por ejemplo, quien está más cerca a mí son mis papás. Entonces, el 1 podría ser pregunto a mis padres. El 2 sería buscar información en textos, ¿no? Es lo que tengo más cerca en mi casa. Luego, podría buscar en internet. Y al final, de repente, para confirmar mis respuestas,
pregunto a un profesional. Y si tengo un familiar, como ustedes no pueden salir a la calle, tienen que preguntar a un familiar. Si no lo tienen, ya eso lo descarta. Ahora, lista de materiales. Van a hacer ustedes su lista de materiales de su investigación. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, textos, internet, celular, libro, etcétera. Muchas cosas más. Si ustedes van a utilizar, lo ponen ahí. Ahora, leer la ficha. Ahí nosotros, hay una ficha, ¿no? Entonces, esa ficha, ustedes la van a leer. Acá está, ¿no? Acá dice periodo de crecimiento, ¿no? Después de nacer. O sea, antes de nacer también crecemos. Hasta los 4 meses crecemos 14 centímetros, así de rápido. Y de ahí ya va más, en menos escala estamos creciendo. Entonces, acá, por ejemplo, les está dando ya una información verídica ya, ¿no? Fase 1, la primera infancia, dice, comprende desde el nacimiento hasta los 3 años. Esta fase se caracteriza por el rápido crecimiento del infante. O sea, cuando tú has nacido, más o menos hasta 1 o 2 años, creces rapidito, ¿no? Te vas a dar cuenta inclusive en la ficha de Brian y Erika, ¿no? Entonces, para eso, para que ustedes puedan leer, ya les he dicho siempre, ustedes utilicen resaltador, para que ustedes vayan resaltando las partes importantes con las que ustedes puedan contestar ya en forma real y correcta las respuestas, ¿no? Ahí vas a poner una sola respuesta, por eso ahí vas a estar leyendo correctamente, ¿no? Primero lo haces en silencio, luego lo vuelves a releer, ya lo haces en voz de repente alta y le dices, te vas a un lugar, ya seguramente tienes un lugar donde tú trabajas, ahí vas a leer. Entonces, leen hasta la importancia, el control del crecimiento, la ITAD sigue ahí. Después de leer, ustedes después de leer todo esto, van a contestar las preguntas, ¿no? Acá dice, primero dice, acá ustedes están mirando, ya estamos en leer la ficha. Periodo de crecimiento ya empezó. Ustedes ya empezaron a leer desde el periodo del crecimiento dentro del útero materno. Eso es la ficha, desde ahí. Entonces ahí están por fases. Está la lectura. Luego, ustedes una vez que terminan de leer, acá van a encontrar ustedes preguntas, ¿no? Entonces dice, después de leer, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se relacionan los ritmos de crecimiento con las etapas de desarrollo? ¿En qué etapas los ritmos de crecimiento son más acelerados? ¿En qué etapas del desarrollo de los ritmos de crecimiento son lentos? ¿Por qué es tan importante conocer las medidas de masa y talla de infantes, niños y niñas? ¿Tendrá algo que ver con el control del estado nutricional? ¿De qué modo? Entonces ustedes, en base a esas preguntas, también pueden volver a releer para que puedan ustedes contestar. Porque después de acá todo, ya les estoy diciendo que ya nuestra investigación ya estamos comprobándola. Después de leer, escribimos algo más sobre la pregunta de investigación. Ahí ya vamos a tener una respuesta, ahí está la respuesta. Ya esa respuesta va a ser ya lo real, ¿no? Lo más, ya lo investigado. Y luego vas a argumentar, ¿por qué lo estás diciendo? ¿No? Entonces, ahí es el argumento. Puede tener un solo argumento o 2 argumentos, ¿no? Entonces, luego ya ahí ya sabes por qué nosotros, y ahí vamos a ver el desarrollo humano, ¿no? Hay nuestras metas, todo ya se está comprobando. Ahora dice, con la familia, vas a organizar cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los ritmos de crecimiento y las etapas de desarrollo. Para ello, hacemos, primero,
Revisen tus anotaciones, el cuadro que elaboraste con ideas. Luego haremos una relectura de la tabla de datos de la talla de Brian y Erika. A partir de ella responderás. Esas preguntas ustedes la van a desarrollar, ¿no? Entonces, luego, ahora ustedes acá no es necesario que ustedes lo pongan, sino pueden hacerlo en forma oral también, ¿no? O en un papelote y explicar lo que están aprendiendo, pero espérense hasta que todo esto del desarrollo se termine, ¿no? Ya ustedes en algo concreto, así rapidito para que lo expongan. Ahora, una vez que ustedes han visto la ficha de Brian y Erika nuevamente, vas a decir, ¿cuál es la etapa de desarrollo en la que Brian y Erika crecieron más? Ahí vas a mirar, ¿en qué etapa futura crecerá nuevamente de forma acelerada? Algunos de ellos están ingresando a una etapa de crecimiento rápido. ¿Por qué lo crees? Ahora, pregunta de reflexión. ¿Qué aprendiste con esta actividad? ¿Qué dificultad tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cómo lo superaste? Ahora, acá vamos a ver, por ejemplo, ahí está nuevamente la ficha de Brian y Erika. ¿Y cómo vamos a mirar cómo ha crecido? Ahí están los números, ¿no? Por ejemplo, Brian, ¿no? Nació con 50 centímetros, ¿no? Y Erika nació con 49 centímetros. Entonces, al año, Brian ya tenía 76 centímetros y Erika 74. Entonces, ¿cuánto ha crecido? ¿Qué vamos a hacer? Una sustracción, ¿no? 76 menos 50 me va a dar 26. Ahí Brian ha crecido 26 centímetros. Y Erika, si restas 74 menos 49, te va a dar 25. Erika ha crecido 25 centímetros. Y así vamos a mirar. Entonces, si observamos, en todos los demás, y un poquito que bajó ya el crecimiento, pero sigue todavía. Así por ejemplo, a los 2 años, ¿no? Ha aumentado 12 centímetros Brian y Erika ha aumentado 9 centímetros. De ahí las demás edades ya están casi igual, ¿ves? 6 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 5 y 4 centímetros. Entonces, ahí ustedes tienen las relaciones de cómo se ha crecido, ¿no? Y ustedes irán así observando y respondiendo las preguntas de la parte donde dice, las preguntas donde, ¿cuál es la etapa de desarrollo en la que Brian y Erika crecieron? Ahí les están preguntando, ¿no? Porque estamos revisando de nuevo las anotaciones del cuadro que hemos elaborado. Entonces, y ahora sí podemos decir, ya sabemos por qué crecemos. Entonces, para mí, lo más importante es esta respuesta, donde dice, después de leer, escribimos algo más sobre la pregunta de investigación, con su argumento, con su argumentación. ¿Qué cosa es la argumentación? O sea, si me dicen que ha crecido porque su alimentación ha sido correcta, entonces, porque ahí me van a poner lo que han leído, porque la alimentación, el argumento sería la alimentación influye en el crecimiento influye en el desarrollo humano, ¿no? O en el crecimiento correcto, etcétera. Ya ustedes con sus propias palabras, ¿ya? Y así otro argumento también lo pueden decir, ¿no? Entonces, eso sería todo, niños, y las tareas que tienen ahí, están ahí en los cuadros, todos están en cuadros. Las preguntas nomás son para contestar en el cuaderno, ¿ya? Y si de repente hay algún niño que está copiando en su cuaderno, entonces los cuadros también lo copia y lo hace. Pero si de repente ustedes están haciendo imprimir, respondan en el cuadro. Por eso les estoy dejando ahí el espacio correspondiente.
Y entonces en el cuaderno me van a responder solamente las preguntas. Gracias, niños. Hasta mañana.